Los temas que trataremos en el presente video son los siguientes: distribuciones estadísticas, distribuciones y medidas descriptivas, y gráficos para medidas descriptivas. Ahora vamos a hablar sobre un concepto muy importante en estadística, que es el de distribución. Y es muy importante porque dependiendo de la distribución de la variable, se utilizarán distintos procedimientos para describir y comparar conjuntos de datos numéricos. La distribución de los datos de una variable se relaciona con las frecuencias de los distintos valores de la variable. ¿Pero qué es una distribución estadística? Una distribución es una relación. ¿Una relación entre qué cosas? Es una relación entre los datos y sus frecuencias o probabilidades. Esta relación se suele representar en gráficos, como el que estamos viendo en la diapositiva. Dentro de estos gráficos, en el eje horizontal, generalmente se representan los distintos valores de la variable, y en el eje vertical, su frecuencia o probabilidad. Cuando hablamos de distribución de variables en estadística, en general pensamos en este tipo de gráfico. Existen muchas variables distintas, por lo cual es lógico que encontremos distintas distribuciones. Por ejemplo, hay variables que tienen una distribución simétrica, con un pico central, pero en otras la distribución es asimétrica, con el pico corrido hacia la derecha o hacia la izquierda. Dentro de las distintas distribuciones que existen, hay una distribución a la que llamamos distribución normal. Es una distribución simétrica. Esto significa que hay un eje de simetría que divide al gráfico en dos partes iguales. Ese eje de simetría pasa por el pico central y la llamamos normal porque es muy común en variables biológicas cuantitativas continuas. Ahora les quiero mostrar con un ejemplo algo que suele traer cierta confusión. Cuando decimos que una variable tiene distribución normal, no siempre queremos expresar una condición sanitaria positiva. Es decir, no deberíamos asociar el término distribución normal con condición normal de salud. Veamos un ejemplo. Supongamos que estamos estudiando la variable número de caries. ¿Se acuerdan de qué tipo de variable se trataba? Es una variable cuantitativa discreta. En este caso, estamos mostrando la distribución de la variable en dos poblaciones, A y B. Como es usual, en los gráficos de distribución, en el eje horizontal están los distintos valores de la variable, y en el eje vertical su frecuencia absoluta en nuestro ejemplo. Entonces, veamos si podemos responder las siguientes preguntas. ¿En cuál de ambas poblaciones habría distribución normal? Acertaron. En la población A tenemos una distribución normal. En la población B, en cambio, la distribución no es normal. ¿Pero qué me dicen de lo siguiente? ¿En cuál de ambas poblaciones habría una mejor condición de salud bucal? Considerando, en este ejemplo sencillo, al número de caries como un indicador de salud bucal. Si dijeron la población B, entonces acertaron de nuevo. Los picos de las distribuciones corresponden a los valores con mayores frecuencias. En el caso A, el pico está en valores intermedios, mientras que en el caso B se encuentra en valores bajos. Es decir, en la población B, la mayoría de las personas tienen pocas caries, mientras que en la población A, la mayoría de las personas tiene un número mayor de caries. Por eso, en la población B, en donde las personas con pocas caries están más representadas,
habría una mejor condición de salud. A la distribución normal también se la llama campana de Gauss. El término campana se debe naturalmente a su forma y se llama Gauss en honor al matemático austríaco Carl Friedrich Gauss, que vivió entre 1777 y 1855. Gauss fue uno de los matemáticos más grandes de toda la historia. Además, hizo aportes en otros campos, como la física y principalmente la astronomía. Sin embargo, al parecer, no fue el primero en desarrollar la formulación de la distribución normal. Tal vez el primero haya sido Abraham de Moivre, un matemático francés que plasmó el desarrollo de esta distribución en un libro publicado en el año 1718 que se llama La teoría de las chances o probabilidades. Veamos ahora una propiedad de la distribución normal que está relacionada con la estadística descriptiva. En una distribución normal teórica, la media, la moda y la mediana son iguales, y su valor es el que corresponde al pico central de la distribución. Así, si un conjunto de datos tiene distribución normal, podemos pensar que la media es un buen representante de esos datos, ya que la media es el valor más frecuente y está posicionada en la zona de mayor frecuencia. Pero, ¿qué ocurre si la distribución no es normal? Por ejemplo, supongamos una distribución de Poisson, que es una distribución asimétrica frecuente en variables cuantitativas discretas. Veamos qué ocurre en esta distribución de Poisson. El pico ya no se encuentra en una posición central, sino que está desplazado hacia la izquierda del gráfico y se ubica en valores relativamente pequeños. En este caso, las tres medidas ya no coinciden. ¿Qué ocurre con la media? La media, como habíamos dicho, es muy sensible a los valores extremos. En esta distribución hay muchos valores relativamente pequeños, pero los pocos valores grandes que se encuentran hacia el lado derecho de la distribución desplazan a la media desde el pico hacia la derecha. La mediana, como habíamos dicho, es menos sensible a estos valores extremos. Se desplaza menos y se ubica más cerca del pico. Entonces, en este caso, la mediana sería más representativa que la media y por eso la mediana sería la medida recomendada para describir a los datos. ¿Y qué ocurre con la moda? La moda es el valor más frecuente. Siempre coincidirá exactamente con el pico. Sin embargo, podría ser demasiado reduccionista elegir a la moda como valor representativo, ya que contempla menos que las otras medidas a la distribución global de los datos. Por eso, en general, la moda no suele utilizarse como medida de posición. Entonces, a partir de estos razonamientos, podemos llegar a una síntesis más o menos general para orientarnos sobre qué medidas descriptivas utilizar según la distribución de la variable. Si los datos tienen distribución normal, entonces la media es la medida de posición más recomendable. Como ya comentamos, es conveniente acompañar a las medidas de posición con medidas de dispersión. Entonces, si tenemos distribución normal e incluimos la media como medida de posición, la medida de dispersión más adecuada es la desviación estándar, ya que la desviación estándar representa precisamente la dispersión de los datos alrededor de la media. Además, si la variable tiene distribución normal, podemos también agregar la mediana,
el mínimo, el máximo, Q1 y Q3. En cambio, si la variable no tiene distribución normal, la medida de posición más recomendada sería la mediana. ¿Y qué medidas de dispersión utilizamos para acompañar a la mediana? No podemos utilizar la desviación estándar, ya que la desviación estándar mide la dispersión de los datos alrededor de la media, no de la mediana. Entonces, como medidas de dispersión, podemos incluir el mínimo y el máximo o Q1 y Q3. La pregunta que surge ahora es la siguiente. ¿Cómo sabemos si la variable tiene distribución normal? En general, como ya adelantamos, las variables cuantitativas continuas biomédicas suelen tener distribución normal. Por el contrario, las variables numéricas discretas generalmente no tienen distribución normal. Sin embargo, estas son aproximaciones, no son reglas fijas. Para saber si una variable tiene o no tiene distribución normal, lo recomendable es realizar procedimientos estadísticos específicos que nos permiten resolver esta pregunta de una manera objetiva y reproducible. Dentro de estos procedimientos se encuentran las pruebas de normalidad, como la de Kolmogorov o la de Shapiro-Wilk, y los gráficos llamados de qqplot. Ya hablaremos sobre estos procedimientos con mucho más detalle en clases posteriores. ¿Cómo se aplican estas conclusiones dentro de la comunidad científica o en los trabajos publicados? A veces podemos encontrar que las descripciones de los datos en los artículos coinciden con los razonamientos y recomendaciones de buena práctica que acabamos de hacer. Por ejemplo, la variable edad en años suele tener una distribución que no es normal. Por eso es frecuente, aunque no siempre, encontrar que los autores describen a la edad mediante la mediana acompañada por cuartiles o por mínimo y máximo. Sin embargo, en algunos ámbitos, a veces se suele utilizar la media, más allá de que tal vez no sea la medida más representativa. Por eso es que en ocasiones vemos trabajos publicados con valores de desvíos estándar enormes en relación a la media. ¿Qué podríamos hacer nosotros en estos casos? En general, es una buena práctica cuando queremos presentar un trabajo en determinado ámbito o publicarlo en alguna revista, buscar y estudiar trabajos previos relacionados con el nuestro, presentados en el mismo lugar o publicados en la misma revista. Hay revistas en donde podemos ver mucha heterogeneidad en el análisis de datos dentro de los artículos publicados, pero en otras hay una gran coincidencia de estilos, herramientas y procedimientos. ¿Qué hacemos si nosotros consideramos que la media y el desvío estándar no son adecuados para describir a nuestros datos, pero que en general, dentro del ámbito en donde presentaremos los resultados, se usan esas medidas? Esto plantea cierto dilema, ya que si no incluimos la media y el desvío estándar, ocurrirá que nuestros datos serán menos comparables con los de otros trabajos o presentaciones. Una solución de compromiso podría ser incluir la media y el desvío estándar para que nuestros datos sean comparables, pero además agregar las medidas más representativas, como la mediana, cuartiles, mínimo y máximo. El consabido truco de reemplazar el desvío estándar
por el error estándar para que parezca que tenemos menos dispersión, ya que el error estándar siempre es más chico que el desvío estándar, no es recomendable. Esto se debe a que desvío estándar y error estándar no representan lo mismo. Por supuesto, tal como vemos en muchos artículos, podemos incluir el error estándar dentro de nuestros resultados, pero no como una opción equivalente del desvío estándar. Más adelante en el curso hablaremos sobre el error estándar y su interpretación. En clases anteriores vimos algunos tipos de gráficos para representar frecuencias. Ahora hablaremos sobre gráficos para representar medidas descriptivas. La gran utilidad de los gráficos es que simplifican mucha información y nos permiten rápidamente valorar los datos que estamos describiendo. Por eso son utilizados con mucha frecuencia en presentaciones orales o en pósters, también en artículos. Hay distintos tipos de gráficos. La elección del gráfico depende de varios factores. Por ejemplo, si queremos describir una variable nominal, posiblemente utilicemos gráficos de barras de frecuencias o gráficos circulares. Pero ¿qué ocurre si queremos describir datos cuantitativos? En ese caso, hay gráficos específicos en donde se representan las medidas descriptivas que estuvimos viendo. Esos gráficos pueden ser de distinto tipo. La elección del gráfico adecuado dependerá, una vez más, de la distribución de la variable. A continuación veremos los principales tipos de gráficos para representar conjuntos de datos numéricos. Uno de los gráficos más conocidos es el de barras para representar medias. En este gráfico se tiene una barra cuyo extremo superior coincide con el valor de la media. Además, desde el centro del borde superior de la barra surgen dos segmentos, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Cada uno de estos segmentos representa al desvío estándar. En una variante de este gráfico solo se representa el segmento superior. Como en este tipo de gráfico se representa la media y el desvío estándar, se recomienda para variables cuantitativas con distribución normal. Veamos un ejemplo de este tipo de gráfico. En una muestra de concentración de glucosa en sangre, calculamos una media de 80 y un desvío estándar de 20 miligramos por decilitro. En el gráfico, los valores de glucemia están representados en el eje vertical. Podemos observar que el borde superior de la barra coincide con el valor 80 miligramos por decilitro en el eje vertical. El desvío estándar es de 20 miligramos por decilitro. Por eso, el segmento superior de la barra llega hasta 100 y el inferior llega hasta 60 miligramos por decilitro. Muy parecido al gráfico anterior es el gráfico de puntos para medias. En este tipo de gráfico también se representan media y desvío estándar. Sin embargo, en lugar de utilizar columnas, se utilizan puntos. También es un gráfico recomendado para variables cuantitativas con distribución normal. Veamos un ejemplo. Supongamos que estamos estudiando la concentración de colesterol en sangre en dos grupos, A y B. Como vemos en la tabla que está a la derecha, para cada grupo tenemos una muestra de 30 observaciones. En la muestra A, la media es 94 y el desvío estándar es 11. En la muestra B,
la media es 153 y el desvío estándar es 8. En el gráfico que observamos a la izquierda hay un eje horizontal en donde se representan los grupos A y B. En el eje vertical se representa la concentración de colesterol en sangre en miligramos por decilitro. Al grupo A le corresponde un punto rojo cuya coordenada coincide con el valor de la media de A, 94 miligramos por decilitro. Vemos que desde ese punto rojo surgen dos segmentos, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Ambos tienen una longitud proporcional al desvío estándar de la muestra A. Para la muestra B ocurre algo análogo. En este tipo de gráficos a veces se suele trazar una línea conectora entre puntos sucesivos. Esta línea puede ayudar a visualizar más rápidamente las diferencias entre los distintos puntos. Otro gráfico bastante común dentro de la literatura biomédica para representar medidas descriptivas es el gráfico de cajas, también llamado de cajas y bigotes o de cajas y alambres. El término caja se debe al rectángulo que se presenta en este tipo de gráfico. Los bigotes o alambres serían los segmentos superior e inferior que surgen de la caja. Hoy en día existen muchos gráficos con esta morfología, en donde se representan distintas medidas descriptivas. Nosotros mostraremos el gráfico de cajas clásico, en donde se representan las medidas que están viendo en la diapositiva. En este gráfico, los bordes superior e inferior de la caja corresponden al Q3 y Q1 respectivamente. Dentro de la caja vemos una línea horizontal. Esa línea corresponde a la mediana. Desde los centros de los bordes superior e inferior de la caja surgen dos segmentos. El extremo del segmento superior corresponde al máximo y el del inferior al mínimo. Como pueden observar, las medidas que aparecen en este gráfico de cajas son las que habíamos recomendado para representar variables cuantitativas sin distribución normal. Por eso se recomienda este gráfico para esas variables. De cualquier manera, también lo podemos utilizar si queremos representar variables con distribución normal. Veamos un ejemplo. En este caso, tenemos una muestra de 34 observaciones de índice de masa corporal en kilogramos por metros cuadrados. En la tabla de la derecha, observamos las distintas medidas descriptivas. En el gráfico, el índice de masa corporal está indicado en el eje vertical. Las medidas de la tabla están representadas en el lugar correspondiente del gráfico, según lo que explicamos antes. El gráfico de densidad de puntos es otro de los que vemos con frecuencia dentro de artículos o presentaciones. En este tipo de gráfico, cada dato está representado por un punto diferente. Es recomendable para variables cuantitativas con o sin distribución normal. En el presente ejemplo vemos un gráfico de densidad de puntos para una muestra de concentración de hierro en sangre en miligramos por litro. Esta variable está representada en el eje vertical. El tamaño muestral es 27,
Por tal motivo, observamos 27 puntos. Cada punto es una observación. Por ejemplo, en 2 observaciones, la concentración de hierro fue de 1,8 miligramos por litro. Por eso hay 2 puntos cuya coordenada coincide con ese valor. A estos gráficos de densidad de puntos se le puede añadir elementos para representar distintas medidas. Por ejemplo, aquí vemos cómo sobre los puntos se ha superpuesto un andamiaje para representar el máximo, la mediana y el mínimo. Con el programa Infostat también podemos hacer gráficos. Veamos, por ejemplo, cómo hacer un gráfico de barras para medias de alturas versus sexo con los datos de la tabla que visualizamos en la pantalla. Comenzamos seleccionando gráficos y después gráfico de barras. Aparecerá un panel con el formato característico de Infostat que ya vimos en la clase anterior. Dentro del recuadro superior, que se llama Variables a graficar, introducimos de la manera usual la variable altura. En el recuadro de criterios de clasificación, introducimos la variable sexo. Después, aceptamos. Surgirá entonces un panel en donde seleccionamos las medidas deseadas, en nuestro caso, media y desviación estándar. Aparece el gráfico y junto con el gráfico un panel para editar el gráfico. En ese panel de edición que se llama Herramientas gráficas, podemos modificar distintas características del gráfico, como los colores, el ancho de las columnas, la escala o los títulos. Después de editar, podemos llegar a un gráfico como el que se está mostrando en la diapositiva.